Sí. Y a mí me ha ayudado mucho. O sea, de repente, hoy en la mañana le digo a una vecina, es que vecinita con toda la inseguridad, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo, lo siento, y ¿qué hago? Inconscientemente me bloqueo. Que la asaltaron, que le pasó solo. Sí. Y como lo dijiste, o sea, son etapas, sí, pero cuando se te presenta una y otra vez lo mismo, no pueden ser etapas ya. ¿Me explico? O sea, ya, o sea, es eminente que tienes que perdonar, punto. La parte podemos escuchar, pero no por eso la responder, porque son cosas cotidianas. Escuchas y como ya pasó, pero no vivido ya no sacaron. Claro. Darle cuentas y vueltas. Pues él no dice las cosas. Claro, pero no para que las por conocimiento, estamos en comunicación. Resucité a los muertos, porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros, pero tú sí. O sea, yo no creo de verdad que exista un grado de dificultad en los milagros, pero nosotros sí. Y por lo tanto, como pensamos en esta dificultad, ¿qué se nos presenta? La dificultad. Sí, claro. Fíjate que los que hemos estado aquí saben el problema que ha sido la salud de mi papá. Y que cada que iba a la garganta y ya la garganta. Sí. Hoy que fui a verlo, bueno, no sabes salir, no sagante, guapo, bien. Y la verdad es que ese milagro que se dio del cambio de percepción de mi parte hacia él. Sí. Porque por la verdad es que eso es un milagro. O sea, esto que está pasando en estos días, y yo tuve una muy mala relación históricamente con mi papá. Entonces, hoy verlo como lo veo, dije, wow, de verdad me salí feliz, en ningún momento hubo un conflicto, él me entendió, pudimos platicar de alguna manera muy cómoda. Pero a lo que voy es que de verdad esto lo que dice aquí es muy cierto, o sea, el milagro será, lo quieras o no lo quieras, en la medida en la que tú des esa apertura para nosotros. ¿No? Y en la medida en que no creas que los milagros son difíciles, no, es solamente un cambio de percepción. Estás a una nada de que los milagros se te puedan presentar. A una nada. Yo mi percepción fue que, de verdad, todos los días y a todas horas se nos genera un milagro. Lo que pasa es que no tenemos ojos para verlos. Porque ¿quién iba a decir que yo iba a llegar a sentar en paz? ¡Oh, te llevo serio porque te has hecho que llegar a sentar en paz! No es cierto. ¿Sí? No es cierto. O la verdad lo unido, ¿no? O sea, no es cierto. De verdad. O sea, esa experiencia del día de hoy para mí fue maravillosa. Y ni siquiera llegué a decir, no me voy a pillar con mi papá. No, hoy no sé. Claro. ¿No? Bueno, pues entonces, que todo esto se te repita de hoy en adelante. ¿Okay? Porque te mereces, tu papá y tú te merecen, merecen vivir esta relación que hoy por hoy tienes con él, a partir de hoy. Bien. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas e igualmente inevitable. O sea, siempre vamos a responder a su llamado. Siempre va a ser inevitable. A lo mejor ahorita no, ¿verdad? Pero eventualmente, he visto hoy por hoy a muchas personas que juraban no iban a pisar el curso de milagros. ¿No? Y ahora estamos acá.
Bien. Número 5. La ilusión del ego, cuerpo. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en la que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa más aún porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, de acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Entonces, ese sano juicio no es que no lo podamos tener, es que el ego lo tiene tan oculto, ¿okay? Para que no puedas ver la verdad de las situaciones que estás viviendo. Y como no puedes ver la verdad, entonces comienzan a existir complicaciones y complicaciones y complicaciones hasta que el ego te domina por completo y no te queda más que rendirte al ego. Y entonces el ego te somete. Y aquí es cuando, le echas culpa a absolutamente todo. Pero bajo esta culpa, entonces queda esta falta de responsabilidad tuya. Entonces, cuando nosotros logremos esta percepción verdadera, entonces tendremos un sano juicio. Y el sano juicio jamás va a juzgar. El sano juicio no puede juzgar. Como el sano juicio no va a juzgar, entonces te va a exentar del sufrimiento. Nosotros sufrimos porque pensamos que tenemos que tomar una decisión que revoca a la separación. Entonces, tengo que escoger, ¿no? ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Mis hijos o mi felicidad? Y pongo este ejemplo, porque es uno de los más tajantes y más claros, ¿no? Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Y aquí estoy parado en medio y esto es lo que sufro, la indecisión. ¿Okay? Entonces, aviéntate, o vívelo, quédate ahí, pero sin culpa y sin miedo, no lo sufras, o sepárate sin culpa y sin miedo y tampoco lo sufras, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, de tener que decidir, pues eso siempre me va a traer a carga, sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y todo lo voy a tratar de justificar, porque como no tengo un sano juicio, entonces le tengo que dar justificación a todo lo que estoy haciendo. Y esto me va a traer más sufrimiento todavía. Mucho más sufrimiento. Entonces, mi sano juicio va a decir, ok, estás parado aquí. ¿Hay este camino o hay este otro? Pastilla azul, pastilla roja. ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? Ambas pastillas tienen sus pros, pero también tienen sus contras, ya dependiendo de la lección que tú quieras aprender y cómo la quieras vivir y cómo la quieras experimentar. Pero vívelo sin miedo, de verdad. ¿te has separado? Pierde el miedo, pierde la culpa, busca el lado positivo, supérate, haz algo por tu vida. Toma conciencia. Saca a tus hijos adelante. No sé, vive una vida diferente. ¿Okay?
Pero lo que no está tan válido es de que, oye, pues si estabas amargada acá con este fulano y ahora estás amargada sin el fulano, digo, bueno, a ver, como que aquí ya no. Pues no, o sea, no lo sufras, vive. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego, porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. Los pensamientos del ego apuntan... No, hablemos del ego. Los pensamientos del ego apuntan a que Dios no existe. Y entonces todo lo tratamos de razonar. Y todo lo tratamos de justificar de una manera científica. ¿Ok? Entonces, aquí es donde entra el ego. Es decir, a ver. El espíritu simplemente no puede existir. ¿Por qué? Porque no se puede medir. ¿Ok? Y como no se puede medir, pues entonces queda fuera del método científico. ¿Okay? Pero también nos dice, los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. Entonces, es como si se negaran mutuamente. ¿Ok? El ego niega a Dios y Dios niega la existencia de Él. ¿Quién gana? Perdón, Ale, por ejemplo, un bebé Sí. nace sin ego, empieza a vivir y se le empieza también a crecer con los años el ego, a conocer las circunstancias, a llenarse de conocimiento. No, es que el niño ya tiene un ego. Desde que se reconoce, o sea, el niño ya tiene un ego. O sea, por ejemplo, el niño, por ejemplo, se siente solamente parte de la mamá, pero también está el papá. Entonces, obviamente, ya hay una separación. ¿Okay? Entonces, desde que nosotros nos desprendemos de la fuente, entonces en automático se crea. ¿Okay? En automático. Y ese ego, obviamente que lo vamos moldeando a conveniencia de los papás, sobre todo. No hagas, no digas, sí, o sea, no hagas, no digas, compórtate, siéntate, no corras, sé educado, saluda, etcétera, 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 etcétera. O el clásico, no hagas esto, no hagas lo otro, no, entonces te vamos ya no. Y todas sus mamás. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos, esos pensamientos de Dios. Pero no puede hacer que dejen de existir. Es inevitable. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para el mismo ego. El ego, cuando se siente amenazado, rápido, huye. Y aquí, en este tipo de estudio, el ego siempre se va a sentir amenazado. ¿Por qué? Porque va a ir, el curso de milagros va en contra de muchas de nuestras creencias. Digo, y se los platico por experiencia. ¿Okay? Anteriormente, yo pensaba que lo opuesto al amor era el odio. Y entonces el curso de milagros me dice, no, solamente existen dos emociones principales, dos sentimientos, el miedo y el amor. O vives en el miedo o vives en el amor. Entonces todas estas cosas que supuestamente yo las había aprendido desde pequeño, o sea, resulta ser de que no son ciertas.
¿Y ahora? ¿Cómo le hago? Pues te quedas bailando, ¿no? En el limbo, pero si te adentras un poquito más, entonces vas a encontrar muchísimas respuestas, muchas respuestas, y todo está fundamentado, debidamente fundamentado. Bien. ¿Y ahora? Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia, ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo. El pensamiento de Dios y su pensamiento, entonces el ego dice, yo lo pensé primero. ¿No es cierto? Eso es solamente una treta que nos juega el ego para entonces ganar nuestra confianza y someternos. Al ego le va a sentir que le hace mucho bien y lo va a inflar el hecho de sentir que tiene el control. Digo, y siendo honestos, ¿qué no nos pasa eso a nosotros? Cuando sabemos que estamos controlando y que todo está bajo control desde nuestra perspectiva. Entonces, imagínense cuando el ego logra tapar los pensamientos de Dios en este control, entonces dice el ego, son mis ideas. Son mis ideas. Pero, más que una libertad, el ego está buscando el aprisionamiento. Te va a aprisionar. Y te va a aprisionar por medio del dolor. Bien. Y al percibirlos así, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en la presencia del conocimiento. Mala noticia, es que el ego va a ser eliminado. Lo siento. ¿Bien? Pero si continuamos con el curso de milagros, entonces el ego simplemente va a perder el lugar que está ocupando ahorita y va a ocupar su lugar real. Nada más. ¿Okay? Pero el ego es, en comparación de lo que verdaderamente somos, el ego es tan pequeño. ¿Okay? ¿Han escuchado, por ejemplo, esa frase que dice, no se puede tapar el sol con un dedo? El ego es experto en esto. Oye, Alex, no sé de aquí, bueno, para mí, si sería en presencia del conocimiento, pero no sería más bien en presencia o en conciencia, haciendo... Bueno, es que ¿qué crees que es el conocimiento? Es la conciencia. El conocimiento viene del espíritu y el espíritu es toda conciencia. Entonces, estamos hablando exactamente lo mismo. Conciencia y conocimiento, entonces se traducen igual. ¿Okay? Entonces, el ego sí hace esto. ¿Okay? Tapa el sol. Tapa lo grandioso que nosotros somos con ese dedo. Bueno, ¿y el ego en realidad es necesario? Sí. Sí lo es. En la medida, obviamente, digo, todo es necesario, porque a través del cuerpo es como nosotros nos experimentamos. ¿Okay? Y a través de la experiencia que tenemos del cuerpo, entonces es como nosotros podemos comenzar a saber lo que no somos para entonces despertar nuestra conciencia. ¿Okay? Pero a través del cuerpo nosotros sí experimentamos. Experimentamos el éxtasis en un amanecer. Experimentamos la lluvia, experimentamos el amor a los hijos, o sea, todo esto, ¿verdad? Pero de las cosas que yo te estoy hablando, las vas a poder experimentar porque has logrado una conciencia diferente. No todas las personas experimentan lo mismo al ver un atardecer. Ay, esto es lo que es, ¿no? Otra vez, espíritus persiguiendo. O sea, ya deja ese chamaco, ¿para que lo andas, ¿verdad? Maleducando, ya no lo abraces, ya no le demuestres el amor. ¿Sí? Entonces, todo esto viene el conocer tu conciencia. Digo, yo estoy siendo consciente, puedo leer, ¿okay? Y me puedo hacer consciente
a través de la lectura por mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, yo estoy experimentando aquí, en este plano físico, estoy experimentando un cambio de conciencia. Entonces, ¿fue necesario el cuerpo? Claro que fue necesario, por lo menos aquí. Pero llegará un momento en el que el cuerpo no sea necesario absolutamente para nada. Y entonces es cuando desaparece por completo el ego. ¿Okay? Cuando el ego asume que es una sola experiencia. Sí. En función de ser una sola experiencia, pues en función de eso se comporta. Vive, hace, decide y nos lleva como pensando que es lo mejor para nosotros. ¿No? Y por eso es correcto. Correctísimo. O sea, no lo pudiste Pero al explicar ego mejor. lo crea la mente. ¿Mande? Al ego lo crea la mente. Sí. Sí. O sea, el ego Consciente. es que si Dios está hablando de que nosotros somos co-creadores, entonces obviamente la mente tiene que ser co-creadora también del ego. O sea, se crean mutuamente. ¿Me explico? Pero entonces, como lo explicaba Alex, decía que el ego vive como si solamente fuéramos a vivir una sola vez. Entonces, por eso nosotros le guardamos esa lealtad a la muerte, porque creemos en la muerte. Pero el espíritu nunca muere. La materia sí. La materia, obviamente, que pertenece a este plano y en este plano se queda. No nos podemos llevar absolutamente nada. ¿Okay? Pero, entonces, esta experiencia de vida está dada por tu nacimiento y por tu muerte. Entonces, se crea como si fuera un paréntesis en el tiempo. En el tiempo que yo solamente he creado. Pero este paréntesis en el tiempo es a lo que yo le llamo vida. Pero esto es la muerte. ¿Okay? Me han hecho creer todo lo contrario. Me han hecho creer que aquí yo estoy vivo. Esto no es, o sea, hay tantas limitaciones que a esto no se le puede llamar vida. Hay tantas cosas que me roban y me quitan la paz que esto no se le puede llamar vida. ¿Okay? Entonces, lo que sugiere el curso de milagros, haz que el reino de los cielos venga hacia ti, siendo tú este reino de los cielos, para que entonces en esta vida, que más bien sería muerte, puedas vivir como si estuvieras viviendo ese mismo reino allá con el Padre. Esto es lo único que se nos pide. Y fácil. Bien. Vamos. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanece. Pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. Y aquí, por ejemplo, es cuando sufrimos también. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Entonces, el ego nos ha elegido a nosotros para existir. Por eso preguntabas que si un niño nace con ego, pues sí. El ego ha decidido existir aquí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es un mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Por eso el ego te dice, no, a ver, aquí no hay nada ni nadie que proceda de Dios. Todo ha sido creado en la materia y toda materia entonces pertenece aquí. Entonces tú naces de la tierra y mueres para pertenecer nuevamente a la tierra, para regresar a la tierra. ¿Okay? Entonces ahí, ¿qué tipo de conciencia se está generando? Ninguna. ¿Okay? Polvo eres y en polvo te convertirás. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente.
Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. Digo, si ya de por sí somos ególatras y siempre estamos renegando de lo que somos, de nuestro aspecto, de cómo nos vemos. Los chinos quieren ser lacios, los lacios quieren ser chinos, los altos quieren ser chaparros, los chaparros quieren... No. Ya le... ¿No? Las de pelo negro se lo pintan de güero para... O sea, no estamos a gusto con absolutamente nada, pero esto lo hace el ego, pues. Esto lo hace el ego. Como estamos tan identificados con ello, pues entonces nos creemos que somos el cuerpo y por lo tanto le hacemos tanto caso al cuerpo. Y más que al cuerpo le hacemos caso al ego. Vístete así de esta manera, pertenece a este trabajo, estudia esto para que seas alguien en la vida. Bueno, ya yo creo que de aquí sabemos. Y Alex, ¿y qué dijiste también? Como que algo del peso, ¿no? El número de kilos que tienes de sobrepeso. Sí. El número de kilos que tienes en tu cuerpo es el número de años que te tienes que regresar para ver exactamente cuál es el conflicto. Porque ahí está el conflicto. Subes. Sí, el número de kilos que tú tienes de sobrepeso es el número de años que necesitas que regresar para ver qué situación problema. Y yo, por ejemplo, que estoy más baja. Te faltan dos. Sí, bueno, ahí es. Bueno, si tú eres, por ejemplo, si tú eres de las personas, por ejemplo, que quieres aumentar, entonces quizás seas una persona que no te permitas ser vista. O que te cueste mucho trabajo mostrarte. Sí. Entonces, es decir, es de, ¿verdad que no me veo? ¿Verdad que no? Eso me ven. O sea, bueno, cierto, va. Bueno, tendríamos que indagar, pero va por ahí la situación. ¿O para qué quiero desaparecer? Ya. Aquí está la cosa. Pero digo, va en ese sentido. Bien. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. En ese punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. La mente ya no sabe ni si va o viene. Habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla a la mente. ¿Bien? Entonces, crea todo este tipo de confusiones para que nosotros no conozcamos la verdad de quién verdaderamente somos y qué es lo que hemos venido a hacer aquí. Porque hasta para eso tenemos confusión. ¿A qué vine? ¿Cuál es mi misión? ¿No? Digo, si no la puedes encontrar tú y me preguntas a mí, pues menos. Por consiguiente, la mente inquiere. ¿Dónde puedo encontrar la protección? A lo que el ego responde, en mí. ¿Okay? Y entonces le va dando pistas y señales falsas para que pueda creerlo y entonces la mente va. Y es lo que normalmente nosotros hacemos. Le creemos tanto al ego, la mente le cree tanto al ego, que más allá de las manifestaciones que se nos pueden dar, entonces le tememos. ¿Okay? Sentimos ese miedo. ¿Por qué? Porque la mente, siendo parte ahora del ego, no concibe nada de lo que físicamente no puede existir o no exista. Entonces dice, no, eso simplemente no existe. Y como Dios se manifiesta de maneras muy misteriosas, además, pues eso tampoco existe. ¿Okay? Ay, pero si te curaste de una manera
espontánea. Pues no. O sea, debe de haber una explicación científica para eso. Dice, pues, ¿de qué se trata? La mente y no sin razón le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica: eliminar la pregunta de la conciencia. Y conste ahí, conciencia está escrita sin la S, porque se está refiriendo a la mente. Una conciencia, sí, la conciencia con la C es solamente tomar conciencia de lo que tú estás haciendo, de no tires basura, o sea, esa es la conciencia, ¿verdad? Una conciencia. Pero la conciencia con la S te va a llevar a una profundidad de tu ser y te vas a comenzar a conocer. Entonces, cuando hablamos de un despertar de la conciencia, no estoy hablando de, ¿sabes qué? Si tiras un papel, pues estás contaminando. No, eso es una conciencia de la mente. No, esto viene en un sentido más profundo. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada esta pregunta. Esta es la pregunta que debes hacerte: ¿a dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. Es decir, se emprende, se organiza y se dirige bajo una conciencia. Y esto es el despertar de toda conciencia. ¿Sí se va entendiendo? Ayer dijeron que no. No, es que lo estoy haciendo. No, es que, digo, o sea, las ideas están como para volarle los sesos a cualquiera. De verdad. Digo, cuando lo lees y lo vuelves a leer, digo, es un poco complicado entender. Por eso, el curso de milagros lo vives, para que lo puedas entender. Y más, bueno, yo pienso para la persona, tenemos patrones de conducta tan establecidos, tan cotidianos, tan metidos, así como en un chip, grabados, que desgrabamos. Sí. Desprogramamos. Desprogramamos, o sea, en una sesión el hecho es desaprender. Desaprender. Desgrabar. Sí, desaprender lo aprendido. Nada más ha funcionado. Entonces, ¿para qué seguir con ese mismo patrón? ¿No? ¿Para qué seguir con ese mismo patrón de conducta si no funciona? Todo me lleva al dolor, todo me lleva al sufrimiento, todo me lleva al desamor y a la separación. En todos los aspectos y en todos los sentidos. Entonces me vuelvo una persona tan carente que ¿qué es lo que puedo dar si ni siquiera tengo dinero? Por ejemplo. Y no tengo amor ni para mí. Entonces, ¿cómo te voy a poder dar amor a ti? Pero hija, te amo. Hijo, te amo. ¿En serio? ¿No? No existe tal cosa. Y aquí es donde los hijos nos ponemos de repente, o sea, con los pelos de punta, porque, digo, si estamos viendo que el amor que tú profesas como papá o como mamá es un amor en el cual ni siquiera tú crees, porque si tú creyeras principalmente en el amor que me profesas como hijo, digo, creo que te amarías un poquito más, y creo que te respetarías y te valorarías y vivirías en libertad y dejarías a ese o a esa persona que tienes como pareja en completa libertad
y no sufrirías como sufrimos. Conste que yo no estoy promulgando en ningún momento la separación. No. ¿Okay? Porque, conste, ¿por qué? Porque esto se trata de unir, no de separar, pero únete bien. Ama, aprende a amar, sé consciente de que no sabes amar y haz algo para que puedas aprender a amarte a través del otro. No solamente se trata de sufrimiento y no solo se trata de las cosas que no puedo hacer o de las cosas que no puedo lograr. No, las otras personas también me vienen a enseñar cosas y situaciones que yo tengo que aprender necesariamente. Y si no puedo amar allá a la otra persona, pues es porque me hace falta ese amor. Entonces, si te tienes que separar, sepárate, pero amando a la otra persona. No en conflicto. No en conflicto. O sea, no te tienes que separar odiando a la otra persona. Resuelve tu problema. Una vez que resuelvas tu conflicto y tu problema, decide, ¿te quedas o te vas? Pero ambas cosas, lo que tú decidas, no lo sufres. Y lo integras. Y como es el padre de tus hijos, entonces lo puedes ver con tal amor. Y quizás en esta separación logres amarlo todo lo que no lo has logrado amar. En toda tu vida. Pero ama. Vive con él, amando, o con ella, amándola. Estamos invitados al amor, pero al amor verdadero, no al amor de las telenovelas. Digo, eso solamente te va a hacer sufrir. O sea, nos han creado tales ideas. No, el amor también tiene que trascender la información. Tenemos que trascender esa información. Oye, es que me has engañado. Lo siento, yo solamente estoy haciendo lo que sé hacer con la información que me ha sido transferida. Te juro que no ha sido mi intención partirte la madre. ¿Bien? Y discúlpame si lo he hecho. De verdad. No sé hacer otra cosa. No sé hacer otra cosa. Más que engañar. Más que ir y brincar de un lado hacia otro. Esto es lo que he aprendido. Entonces, permíteme también a mí trascender esta información. ¿Sí? Claro, pero aquí es donde la puerca resulta. Porque, mira, tú y tus cursitos, ¿no? Entonces, me los paso por el arco del tiempo. ¿Okay? Entonces, claro que no. Tiene forzosamente, para que una pareja pueda vivir en paz, tiene que ser pareja hasta en esto, de la toma de la conciencia. Porque entonces, si yo tomo conciencia, pero tú no, y si tú me dices, es que la que tienes que cambiar eres tú, yo estoy bien, ya estamos jodidos. ¿Bien? Ya. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno, lo que esto también a veces lo que te comentaba de Diego, nos despertamos quizás con una conciencia dirigida a estos objetivos, más conscientemente, pero te paras y empiezas a vivir el día con muchos egos. El ego del marido, el de los hijos, el de los vecinos, el de los del trabajo, el de los compañeros, y andas entre tanto, pues echando yo y así, con tantos egos, ¿no? Y vives en una rutina de esta sinergia de egos, ¿no? Todos somos egos. Bienvenida al mundo. Si lo vas dirigiendo, te van sacando. No. O sea, toda la gente con la cual tú te estás topando, tu pareja, tu hija, todos, o sea, tienen una misión específica en tu vida.
Entonces nosotros no debemos de renegar, porque las aguas calmadas jamás hicieron buenos marineros. ¿Okay? Claro que te van a poner una revolcada a las olas, pero ya vas a saber que no te tienes que meter ahí, a donde las olas te revolcan. ¿Okay? Entonces vas a aprender a navegar. De eso se trata la vida. Y si no, pues entonces imagínense una vida perfecta. ¿No? Así de, no, pues aquí no pasa nada. Pues digo, yo entonces te preguntaría, ¿de verdad estás vivo? ¿No? A lo mejor estás más muerto y tú pensando que estás viviendo. No, a esto no se le puede llamar vida. O sea, todo es un aprendizaje. Esto es una escuelota. El mundo es una escuela. ¿Ok? Primero, segundo, tercero y te vas graduando constantemente. ¿Ok? Ah, y si no aprendes, a ver, te repite la lección. A ver, ¿a dónde va? A repetir. A repetirla, ¿no? Y fíjense, dicen a repetir año, porque hay años que se nos repiten una y otra vez. Que decimos, ahora sí voy a bajar. ¿Okay? Ahora sí voy a lograr. Y ahora sí las metas. Y ahora sí. No. Y no. Y además el ego se graduó con nosotros. Bueno, el ego mientras más. El ego mientras más vaya desapareciendo, esa es una graduación. ¿Okay? Entonces, es como nuestro tanque de gasolina, ¿verdad? De repente el tanque está lleno y luego de repente le aceleramos y o sea, entonces vas en esa proporción. ¿Okay? Entonces, ahora el tanque ego está lleno, entonces estamos acelerando en esta toma de conciencia y entonces estamos haciendo lo opposito. ¿Preguntas?